Tengan un buen día. Hoy vamos a hablar acerca de las complicaciones de la ventilación mecánica. Está integrado por Yasmín Cuaspud, Carla Chicango, Evelyn Huaca, Michelle Montenegro, Anabel Sandoval y Brian Villarreal, maestrantes de la Maestría de Enfermería con mención en Enfermería de Cuidados Críticos. Bueno, vamos a hablar acerca de las complicaciones de la ventilación mecánica. Como introducción, vamos a decir que la ventilación mecánica no es una técnica curativa, sino que tan solo una medida de soporte temporal mientras se produce la mejoría de la función respiratoria. Si bien posee muchos beneficios que ayudan al paciente, también tienen unas complicaciones numerosas, ¿no? Que se asocian a la ventilación mecánica. Dentro de ellas tenemos a la lesión pulmonar inducida por el ventilador, que es un traumatismo causado por la aplicación inadecuada de la ventilación mecánica, por una excesiva presión y por daño secundario al estiramiento mecánico del parenquima pulmonar. Dentro de estos tenemos el barotrauma. El barotrauma es la sobredistensión y la rotura alveolar producida por la presión positiva. Esta da lugar al desarrollo de enfisema intersticial o subcutáneo, un neumomediastino, una embolia gaseosa sistémica, un neumotórax, que luego puede desarrollar o desencadenar en un neumotórax de tensión que puede amenazar la vida del paciente. El mecanismo de producción del barotrauma es la sobredistensión y la rotura alveolar, como consecuencia de la aplicación de una presión excesiva, como ya habíamos mencionado. Pues el gas extraalveolar se mueve a favor del gradiente de presión hacia el intersticio perivascular. Sigue la vía menor resistente y produce un enfisema intersticial. Pues desde el intersticio el aire progresa a lo largo de la vaina broncovascular hasta alcanzar el ilio pulmonar y el mediastino, donde da lugar al neumomediastino, ¿no? Posteriormente el gas a presión puede romper lo que es la pleura mediastinática y puede ocasionar lo que decíamos el neumotórax. Dentro del barotrauma tenemos algunos factores de riesgo que pueden desencadenar esto. Los factores de riesgo son un paciente joven, una patología pulmonar necrotizante, una enfermedad pulmonar heterogénea, distrés respiratorio agudo, la aspiración de contenido gástrico, un enfisema, un asma grave, un volumen circulante elevado, un nivel alto de PIB, la presencia de autoPIB, la presión pico elevada. También puede estar la presión media alveolar elevada, la retención de secreciones y la duración de la ventilación mecánica. Para prevenir la rotura alveolar inducida por la ventilación mecánica, tenemos que se debe minimizar la ventilación minuto, utilizar volúmenes circulantes bajos, limitar la presión máxima de insuflación, disminuir la presión máxima de insuflación, disminuir la relación inspiración-expiración, reducir la obstrucción bronquial, normalizar la distensibilidad pulmonar, mejorar la distensibilidad de la pared torácica y utilizar un modo de soporte ventilatorio parcial. Otra complicación tenemos la lesión pulmonar inducida por estiramiento. Esta simula lo que es un síndrome de distrés respiratorio agudo, un SIDRA, que se produce en pacientes con pulmones previamente lesionados que reciben soporte ventilatorio mecánico de forma inapropiada. Dentro de ello encontramos el volumen excesivo, el aporte excesivo de volumen circulante, que se lo asignaría como volutrauma. El volutrauma es una sobredistensión de una área pulmonar local debido a la ventilación con un elevado volumen circulante, lo que conduce a una sobredistensión de estas zonas y causa una lesión alveolar aguda. Con formación de edema pulmonar, secundaria al incremento de la permeabilidad de la membrana alveolocapilar. Cuanto mayor sea la presión, mayor será la distensión pulmonar.
La distensibilidad de la pared torácica desempeña un papel muy importante en la determinación de las presiones alveolares, de manera que cuando es poco distensible, como consecuencias de obesidad, quemaduras o deformidad, el riesgo de sobredistensión alveolar disminuye. Otra tenemos la apertura y el cierre alveolar de forma cíclica, que es el ateletrauma. Dentro de esta es el estiramiento mecánico lesivo del parénquima pulmonar, que es el reclutamiento y el desreclutamiento de las unidades pulmonares inestables durante cada ciclo ventilatorio. A esto se le llama el ateletrauma porque se produce cuando se utilizan bajos volúmenes inspiratorios y niveles inadecuados de PIB durante la ventilación de los pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo. En estas circunstancias, los alvéolos tienden a abrirse en inspiración y a cerrarse en inspiración. El ciclo repetitivo de apertura y cierre alveolar induce 3 tipos de lesión pulmonar, como es el desgarro alveolar por creación de fuerzas de estrés, en la interfaz existente en los alvéolos distendidos y los colapsados, alteración del surfactante y la lesión del endotelio microvascular con salida de hematíes hacia los espacios intersticiales y alveolar. El otro es el efecto de los mediadores de inflamación, conocido como biotrauma, que es la sobredistensión pulmonar local producida por unos volúmenes inspiratorios elevados, junto con la apertura y el cierre repetitivo de los alvéolos con bajos niveles de PIB, que pueden inducir una respuesta inflamatoria pulmonar con activación y liberación de los mediadores de inflamación, tales como las citocinas y factor de necrosis tumoral. Estos mediadores químicos incrementan la formación del edema y acentúan la lesión inducida por el ventilador. Este paso de citoquinas a la circulación sistémica produce una reacción inflamatoria en órganos distantes, lo que puede provocar lo que es un fallo multiorgánico. Y esta cascada inflamatoria es provocada por la ventilación mecánica. Es así que se la denomina biotrauma. Otra complicación usual en la ventilación mecánica es la toxicidad por oxígeno. Dentro de esta tenemos la toxicidad pulmonar, ¿no? Que es la inhalación de altas concentraciones de oxígeno que induce la formación de radicales libres, así como el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno y el ion hidróxido, que ocasionan cambios estructurales en el pulmón indistinguibles. Pues sí, o sea, manifiesta que la FiO2 tóxica mayores de 0.6 durante un periodo de 48 horas tiende a producir toxicidad pulmonar, sobre todo en pulmones sanos y poco lesionados. También se ha evidenciado que la FiO2 elevada mayor de 0.7 puede provocar lo que son las atelectasias por reabsorción, en particular en los pulmones hipoventilados. Tenemos también la depresión de la ventilación en pacientes con retención crónica de CO2. La inspiración de altas concentraciones de oxígeno puede aumentar lo que es la presión parcial de CO2. Otra complicación es el atrapamiento aéreo por insuflación dinámica que produce el autoPIP o el PIP intrínseca, ocasionando lo que es el aumento de la presión intratorácica, que da lugar a la hipotensión arterial, a disminución del retorno venoso y del gasto cardíaco. La autoPIP puede desarrollarse en 2 tipos de situaciones. Por un lado, en los pacientes con obstrucción al flujo aéreo que sufren colapso de la vía aérea durante la expiración, y por otro lado, los que presentan resistencia normal de la vía aérea, en quienes el atrapamiento de aire es consecuencia de la ventilación con un elevado volumen minuto. Dentro de los factores de riesgo para desarrollar el autoPIP tenemos que se puede desarrollar en enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, una ventilación con volumen minuto elevado, en frecuencia respiratoria alta, en volumen circulante elevado, en la relación inspiratoria y expiratoria alta, mayor de 1 a 2,
en el tiempo expiratorio corto, en un flujo inspiratorio lento, en el aumento de la resistencia de la vía aérea como broncoespasmos, vía aérea de pequeño diámetro, también cuando hay la edad superior o son mayores de 60 años, una distensibilidad pulmonar acentuada. Otra complicación tenemos lo que es la neumonía asociada al ventilador. La neumonía asociada al ventilador se refiere a la neumonía adquirida 48 horas después de la intubación endotraqueal a un paciente sometido a un soporte ventilatorio o una ventilación mecánica, ¿no? La más frecuente es en la ventilación mecánica invasiva por el tubo endotraqueal, ya que ha sido producto de la complicación como es la neumonía en una tasa más alta, ¿no? Que la ventilación mecánica no invasiva. Esto puede darse por microorganismos de origen endógeno y exógeno. Dentro del exógeno tenemos al biofilm del tubo endotraqueal, al circuito ventilatorio y el humidificador, y otros como otros microorganismos de origen endógeno, como puede ser la flora endógena del paciente, de la nariz, de senos paranasales, de la boca, del orofaringe, de la tráquea o estómago. Ya que el principal mecanismo de producción principal es la microaspiración silente de las secreciones subglóticas procedentes de la orofaringe previamente colonizada, ¿no? Y también dentro de la neumonía asociada al ventilador, se ha clasificado en dos tipos de neumonía. La neumonía precoz, que aparece dentro de los 4 primeros días de la ventilación mecánica. Habitualmente esta es producida por microorganismos de origen comunitario sensibles a los antibióticos. Y la neumonía tardía, que aparece al 4.º día de la ventilación mecánica o del soporte mecánico, y también es usualmente provocada por microorganismos nosocomiales resistentes a los antibióticos. Para verificar o sospechar el diagnóstico de una neumonía asociada al ventilador, se fundamenta en los siguientes criterios clínicos y radiológicos, ¿no? Como por ejemplo, tener una fiebre mayor de 38 grados, una leucocitosis mayor de 10.000, una secreciones traqueales purulentas, hipoxemia, infiltrados nuevos y persistentes mayor de 72 horas en radiografía de tórax. Tenemos también estrategias para prevenir lo que es la neumonía asociada al ventilador. Dentro de ellas se encuentra, por ejemplo, la manipulación apropiada de la vía aérea, el control y mantenimiento de la presión del neumotaponamiento en 20 a 30 centímetros de agua, una utilización preferiblemente de un humidificador hidroscópico, uso de sondas de aspiración protegidas o aspiración en circuito cerrado, el cambio del circuito ventilatorio mayor de 7 días, elevación de la cabecera de la cama mayor de 30 grados, el empleo de procinéticos junto con la nutrición enteral, la alcalinización gástrica únicamente en pacientes de alto riesgo de sangrado digestivo, la higiene de manos, la limpieza y descontaminación orofaringea con cloroxidina, la descontaminación selectiva del tracto digestivo, el curso corto de 48 a 72 horas de antibiótico-terapia intravenosa en pacientes con bajo nivel de conciencia previa a la intubación endotraqueal, y reducir la duración de la ventilación mecánica en lo posible, valorando diariamente la posibilidad de su interrupción. Otra complicación, tenemos en este caso las complicaciones no pulmonares durante la ventilación mecánica. Estas pueden aparecer en cualquier momento de la evolución del paciente ventilado, como consecuencia de los cuidados y de la propia enfermedad grave del paciente. Dentro de ellos tenemos a las complicaciones cardiovasculares,
Dentro de ellas están las arritmias o hipotensión, también puede provocar una tromboembolia. Otro tenemos los problemas neuromusculares, disfunción diafragmática, atrofia muscular por desuso, la miopía, la polineuropatía. Tenemos también dentro de los trastornos gastrointestinales que pueden provocar alteración de la motilidad, una hemorragia digestiva, y dentro también tenemos unas secuelas de inmovilización. Así tenemos las úlceras por presión, la osificación heterotópica. También podemos ver que hay infecciones asociadas a la atención de salud o infecciones nosocomiales y también problemas psicológicos en donde hay dependencia del ventilador. Y finalmente tenemos los problemas relacionados con la intubación endotraqueal. Aquí tenemos 3 tiempos, las complicaciones relacionadas durante la intubación, que vienen a ser el traumatismo de la vía aérea alta, intubación del bronquio derecho, broncoespasmos, la broncoaspiración, hipoxemia, arritmias. También puede haber una lesión medular si hay traumatismo de columna cervical. Mientras el tubo está colocado, puede aparecer una ulceración o necrosis de tejidos blancos, traqueomalacia o granuloma laringotraqueal, una fístula traqueoesofágica, herniación o rotura del neumotaponamiento. También puede haber daño del balón piloto. Durante el proceso de la extubación puede haber una ronquera, afonía, disfagia, laringoespasmo, edema de glotis, estenosis laringea o parálisis de las cuerdas vocales. Bueno, eso ha sido en cuanto a las complicaciones de la ventilación mecánica. Espero que les sirva y muchas gracias.